¿Cuántas veces has sentido que tus esfuerzos no dan fruto? Que por más que trabajas, oras y esperas, parece que nada se mueve a tu favor. En esos momentos, es fácil caer en la trampa de la desesperanza, preguntándonos por qué Dios no responde cuando más lo necesitamos. Pero lo que muchas veces olvidamos es que el tiempo de Dios no es el nuestro. Y aunque no lo veas, aunque todo parezca en pausa, Dios está trabajando en algo mucho más grande y perfecto de lo que podrías imaginar. Ser paciente, en un mundo que nos pide respuestas inmediatas y recompensas instantáneas, no es sencillo. Pero en la paciencia, en ese tiempo de espera, Dios moldea nuestro carácter, fortalece nuestra fe y nos prepara para lo que está por venir. Porque Dios no actúa a la ligera. Él sabe lo que es mejor para nosotros y, lo más importante, sabe cuándo es el mejor momento para darnos lo que tanto anhelamos. A veces sentimos que la bendición está tardando demasiado, pero en realidad está llegando en el momento exacto. Cuando parece que el cielo está en silencio, es cuando Dios está obrando más profundamente en nuestra vida. Tal vez te encuentres en un punto donde piensas, ¿por qué a mí? ¿Por qué tengo que esperar tanto? Pero es en esa espera donde se forjan las mayores victorias espirituales. No es que Dios se haya olvidado de ti. Al contrario, Él está perfeccionando lo que tiene para ti. El reto más grande es confiar, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La fe no se trata de recibir lo que queremos en el momento que lo pedimos, sino de creer que Dios tiene un plan y que ese plan es perfecto. Él nunca llega tarde, y cuando te bendiga lo hará en abundancia, de una forma que ni siquiera habías imaginado. Es muy fácil desesperarse cuando las cosas no van como lo habíamos planeado. Estamos tan acostumbrados a tener todo al instante que cuando Dios nos dice, espera, a menudo lo interpretamos como un no. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar que esa espera es parte del plan? Que Dios no te está negando la bendición, sino que te está preparando para recibirla en el mejor momento posible. Piensa en esto. Dios ve toda nuestra vida desde una perspectiva eterna. Nosotros solo vemos el presente, lo que está justo frente a nosotros, pero Dios ve el cuadro completo. Él sabe cuándo es el momento preciso en que esa bendición será más significativa, cuándo estaremos realmente listos para manejarla, apreciarla y usarla para su gloria. Imagina si recibieras lo que tanto deseas antes de estar listo. ¿Realmente podrías manejarlo? Probablemente no de la manera en que deberías. Dios no solo quiere darte lo que anhelas, quiere que cuando lo recibas, sea en el momento perfecto, para que lo valores y lo utilices de la manera correcta. En la Biblia, hay innumerables ejemplos de personas que tuvieron que esperar, y esa espera fue una parte crucial del plan de Dios. Un ejemplo clásico es el de Abraham. Dios le prometió que sería padre de multitudes, pero ¿qué pasó? Pasaron años antes de que esa promesa se hiciera realidad. Imagínate la cantidad de noches en que Abraham se preguntó si Dios realmente cumpliría lo que había dicho. Pero al final, la bendición llegó, y fue más grande de lo que Abraham podría haber imaginado. Ahora, mientras esperas, ¿qué haces con ese tiempo? Esa es la pregunta clave. La espera no es tiempo perdido, es tiempo de preparación. Dios está trabajando en ti, moldeando tu carácter, fortaleciéndote para que cuando recibas lo que Él tiene para ti, lo recibas con sabiduría y madurez. Cada día de espera es una oportunidad para crecer, para acercarte más a Él y para desarrollar esa fe que te sostendrá cuando llegue la bendición. A veces, confundimos la falta de acción visible con inactividad por parte de Dios. Pero Dios siempre está trabajando, incluso cuando no lo podemos ver. Es como una semilla bajo tierra. Por un tiempo parece que no pasa nada, pero debajo de la superficie están sucediendo cosas maravillosas. Esa semilla está echando raíces y en el tiempo perfecto brotará y dará fruto. Tu vida es como esa semilla. Puede que en este momento sientas que todo está quieto, que nada está avanzando, pero Dios está echando raíces profundas en tu vida.
preparándote para algo mucho más grande. Solo necesitas confiar en que su tiempo es perfecto y que cuando menos lo esperes, verás el fruto de esa paciencia y fe. La paciencia es una de las pruebas más grandes de fe que podemos experimentar. Decimos que confiamos en Dios, que creemos en su plan, pero cuando se trata de esperar, nuestra fe es verdaderamente puesta a prueba. Y aquí es donde entra en juego esa famosa frase: es fácil tener fe cuando todo va bien. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no van como esperabas? Ahí es cuando la verdadera fe se revela. Es fácil orar y agradecer a Dios cuando todo está a tu favor, cuando recibes lo que deseas en el momento que lo quieres. Pero la verdadera fe se muestra cuando, a pesar de no ver resultados, sigues confiando en que Dios tiene todo bajo control. La paciencia es justamente eso, seguir creyendo en su plan incluso cuando no lo entiendes completamente. Cuando estamos en esos momentos de espera, es natural preguntarse si Dios nos está escuchando. El silencio de Dios a veces puede sentirse como una distancia, pero en realidad, ese silencio puede ser un acto de amor. Dios está trabajando en los detalles, está preparando el camino y al mismo tiempo está preparando tu corazón para lo que vendrá. Tal vez no lo sientas ahora, pero esa espera está formando en ti una fe más fuerte y profunda. Piensa en ello como una prueba, no una prueba para ver si fallas, sino una oportunidad para que tu fe crezca. ¿Cómo sabrás cuán profunda es tu fe si nunca has tenido que esperar, confiar y depender de Dios en los momentos más difíciles? Es en esos momentos cuando aprendemos a depender completamente de Él, cuando nos damos cuenta de que nuestras fuerzas son limitadas y que necesitamos su guía. Y algo que es importante recordar: Dios nunca se olvida de nosotros. A veces creemos que la espera significa que no somos escuchados o que nuestras peticiones no son importantes, pero en realidad es todo lo contrario. Dios te escucha, sabe lo que necesitas, y lo más increíble es que ya está trabajando en ello. Pero Él sabe cuándo es el mejor momento para darte lo que pides. Como cuando preparas una gran comida, el resultado no será el mismo si la apresuras. Necesita su tiempo para que sea perfecta. Así es el plan de Dios para tu vida, y requiere tiempo para que esté listo en todo su esplendor. Ahora, seamos honestos, ¿por qué nos cuesta tanto esperar? Vivimos en una sociedad donde todo es inmediato. Tenemos acceso instantáneo a información, entretenimiento, comida y casi cualquier cosa que queramos con solo unos clics. Nos hemos acostumbrado tanto a la rapidez que la idea de esperar por algo nos parece una especie de castigo. Y si a eso le sumamos que estamos esperando una bendición de Dios, la cosa se vuelve aún más difícil, ¿verdad? Pero aquí está la clave. Esperar no es perder el tiempo. En la espera hay propósito. Dios no nos hace esperar solo por hacernos sufrir o desesperarnos. Él nos hace esperar porque sabe que es el mejor proceso para nosotros. Es como cuando cocinas un buen plato. No puedes apresurar el tiempo de cocción si realmente quieres que los sabores se mezclen y el plato quede perfecto. De la misma forma, nuestra vida necesita ese tiempo de cocción para que el resultado final sea mucho mejor de lo que imaginamos. El problema es que muchas veces, mientras esperamos, comenzamos a compararnos con los demás. Vemos cómo otras personas parecen recibir sus bendiciones mucho más rápido. Quizás ves que alguien más consigue el trabajo, la relación o la oportunidad que tú también anhelas, y eso te hace sentir como si te hubieran dejado atrás. Pero lo que no vemos es lo que está sucediendo detrás de escena. No conocemos el proceso por el que Dios está haciendo pasar a esa persona, ni sabemos lo que ha tenido que esperar o aprender para llegar a ese punto. Y aquí es donde entra una verdad fundamental. Tu proceso es único. Lo que Dios tiene para ti está especialmente diseñado para ti. Compararte con los demás es como comparar dos platos completamente distintos. Lo que es bueno para otro no necesariamente es lo mejor para ti. Y Dios lo sabe. Por eso, Él no te dará una bendición antes de que estés listo para recibirla, o cuando todavía hay lecciones que necesitas aprender. Es más, la espera también nos enseña humildad. Nos recuerda que no estamos en control de todo,
que no todo gira a nuestro alrededor ni en nuestro tiempo. Nos ayuda a reconocer que dependemos de un plan mayor, uno que no siempre podemos ver, pero que, si lo aceptamos con fe, nos llevará a cosas mucho mejores de lo que podríamos imaginar. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que tuvieron que esperar mucho más tiempo del que hubieran querido. José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos y pasó años como esclavo y prisionero antes de que la promesa de Dios se cumpliera en su vida. Pero durante ese tiempo, Dios estaba trabajando en él, moldeando su carácter, enseñándole lecciones que serían fundamentales cuando llegara el momento de que liderara a Egipto. Si José hubiera recibido su bendición sin ese proceso, probablemente no habría estado listo para manejarla. Y lo mismo pasa con nosotros. Algo muy importante que no podemos perder de vista mientras esperamos es la esperanza. Muchas veces, cuando sentimos que las cosas no avanzan, que no llegan las respuestas que queremos, o que Dios está en silencio, es fácil perder la esperanza. Pero si algo nos enseña la fe en Dios, es que la esperanza nunca debe apagarse, porque las promesas de Dios siempre se cumplen, incluso cuando parece que se están tardando. Imagina que estás en una sala de espera, como en un consultorio médico. A veces, la espera puede ser más larga de lo que habías pensado, pero eso no significa que no serás atendido. Estás ahí porque sabes que tu turno llegará. De la misma manera, la esperanza es lo que te sostiene mientras esperas. Es esa confianza profunda en que lo que Dios ha prometido sucederá, aunque no veas señales inmediatas. En la Biblia, hay un versículo que muchos conocen y que probablemente te resuene en este momento. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40:31. Y es que esperar no es un acto pasivo, es un acto activo de fe. Estás renovando tu fuerza, preparándote para lo que está por venir, aunque no lo veas en el momento. Esperar en Dios es mantener viva esa llama de esperanza, incluso cuando el entorno te dice que te desanimes. Y créeme, siempre habrá razones para perder la esperanza si te dejas llevar por las circunstancias externas. Tal vez haya personas a tu alrededor que te digan que es inútil seguir esperando, que las cosas no cambiarán o que ya deberías rendirte. Pero si te mantienes enfocado en las promesas de Dios, verás que la espera no es en vano. Es interesante cómo la esperanza y la paciencia están tan entrelazadas. Mientras más esperamos, más oportunidad tenemos de ejercitar nuestra esperanza. Es como un músculo que se fortalece cada vez que lo usamos, y aunque al principio puede ser difícil, con el tiempo aprendes a confiar más en Dios, a descansar en su promesa y a encontrar paz en medio de la incertidumbre. Y esa es otra clave durante la espera. Aprender a descansar en Dios. No se trata de que la vida sea perfecta mientras esperamos, sino de encontrar paz en el proceso. Porque la paz no viene de tener todo bajo control, sino de saber que Dios lo tiene bajo control. En lugar de vivir con ansiedad, tratando de acelerar el proceso por tu cuenta, puedes entregar tus cargas a Dios y confiar en que Él está obrando a tu favor, incluso en los momentos en que todo parece estancado. Uno de los conceptos más poderosos que debemos aceptar es que los tiempos de Dios son perfectos. Sé que suena a frase hecha, algo que quizás has escuchado tantas veces que a veces pierde su impacto, pero cuando realmente lo interiorizamos, cambia nuestra forma de vivir la espera. La verdad es que, aunque nos cueste verlo en el momento, el tiempo de Dios no tiene margen de error. Es preciso, es exacto, y siempre llega cuando más lo necesitamos, aunque a veces nosotros no sepamos identificar ese mejor momento. ¿Cuántas veces hemos pensado que algo debió ocurrir ya, que las puertas debían abrirse en este preciso instante? Pero si eso que tanto deseamos llegara antes de tiempo, quizás no estaríamos preparados para recibirlo. O peor aún, podríamos desperdiciarlo. Imagínate a un agricultor que planta una semilla y luego se impacienta y decide recoger el fruto antes de que esté maduro. El resultado sería decepcionante, ¿verdad? Eso mismo pasa con las bendiciones de Dios.
Si Él nos las diera antes de que estemos listos, probablemente no sabríamos qué hacer con ellas o no podríamos aprovecharlas al máximo. Dios sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Lo que a nosotros nos parece un retraso es en realidad parte del proceso. Cada día de espera está ahí por una razón. Está forjando algo en nosotros que aún no podemos ver. Y cuando la bendición llegue, entenderemos por qué tenía que ser en ese momento y no antes. Todo cobrará sentido. Hay un pasaje en la Biblia, en Eclesiastés 3:11, que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. ¿No es increíble? Dios hace todo hermoso, pero en su tiempo, no en el nuestro. Y lo hermoso de esto es que cuando dejamos de tratar de controlar los tiempos y comenzamos a confiar en los de Dios, encontramos paz. Porque ya no se trata de cuándo nosotros creemos que es el mejor momento, sino de dejar que Dios sea quien marque el ritmo. También es importante recordar que Dios no se demora. Para nosotros a veces puede parecer que lo hace, que está tardando demasiado, pero esa demora que percibimos es solo nuestra percepción limitada del tiempo. Como humanos, estamos atrapados en el presente, en el ahora, y queremos resultados inmediatos. Pero Dios ve el panorama completo, no solo lo que está pasando hoy, sino lo que vendrá mañana, pasado mañana y mucho más allá. Él sabe cómo cada pieza encaja a la perfección en el rompecabezas de nuestra vida, incluso cuando nosotros no podemos ver todas las piezas aún. Mientras esperas, en lugar de enfocarte en el por qué todavía no, enfócate en el qué está haciendo Dios en mí mientras espero. Tal vez estás siendo preparado para algo mucho mayor de lo que esperabas, o tal vez estás aprendiendo una lección que será clave para el resto de tu vida. Pero lo cierto es que nada de lo que Dios hace es sin propósito. Una de las cosas más desafiantes durante la espera es mantener la fe incluso cuando no puedes ver el camino delante de ti. Es en esos momentos, cuando parece que nada está sucediendo, cuando más se pone a prueba nuestra confianza en Dios. Es como caminar en la oscuridad, confiando en que hay un puente que te sostiene, aunque no puedas verlo con tus propios ojos. La fe no se trata de tener todo bajo control o de entender cada paso del camino. La verdadera fe consiste en creer que Dios está trabajando, incluso cuando todo parece estancado. Es como cuando una planta comienza a crecer bajo tierra. No puedes ver lo que está ocurriendo, porque todo el proceso está oculto, pero eso no significa que no haya vida ahí abajo. De la misma forma, Dios está obrando de maneras que no podemos ver, preparando las cosas para nosotros. Es natural querer ver signos claros de que las cosas están avanzando. Queremos pruebas tangibles, algo que nos diga: sí, Dios está actuando. Pero la realidad es que Dios no siempre nos da señales visibles en el momento que lo pedimos. Y es precisamente en esos momentos de aparente silencio cuando nuestra fe se fortalece más. Dios nos invita a confiar, no porque veamos resultados inmediatos, sino porque sabemos quién es Él y cómo actúa en nuestras vidas. La Biblia nos da innumerables ejemplos de personas que tuvieron que caminar sin ver el resultado final, confiando únicamente en las promesas de Dios. Uno de los casos más impresionantes es el de Moisés y el pueblo de Israel, cuando Dios los guió por el desierto hacia la tierra prometida. Fueron años de caminata, de incertidumbre, de pruebas. ¿Cuántas veces habrán sentido que estaban dando vueltas en círculos sin ver el destino prometido? Pero cada paso que daban, aunque no lo sabían en ese momento, los acercaba más al plan que Dios había preparado para ellos. Es lo mismo contigo. Tal vez hoy sientes que estás caminando en círculos, que la bendición o el propósito que Dios tiene para ti está muy lejos, pero cada día, cada paso que das, te acerca más. Aunque no lo veas o no lo entiendas, Dios está guiando tus pasos. A veces necesitamos atravesar temporadas en las que todo parece oscuro, porque es en esas temporadas donde nuestra fe brilla más. Un versículo que siempre me viene a la mente cuando pienso en la fe es 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Y esto es clave. No siempre veremos el camino claramente,
Pero la fe es creer que Dios está trazando ese camino para nosotros, aunque no podamos verlo en este momento. Entonces, ¿qué puedes hacer cuando sientes que no hay señales claras o que el camino está lleno de obstáculos? En primer lugar, sigue orando. La oración no solo es un acto de pedir, sino un acto de confianza, de poner en las manos de Dios nuestras preocupaciones y dudas. Además, sigue caminando. No te detengas por la falta de claridad. Sigue avanzando, sabiendo que Dios ya ha preparado el siguiente paso. Cuando llevamos un tiempo esperando y no vemos resultados, es normal que la tentación de tomar atajos aparezca. Empezamos a pensar, tal vez si hago esto de otra manera, podré acelerar las cosas. O, ¿y si trato de hacerlo a mi manera? Es esa desesperación de querer ver resultados que nos puede llevar a salirnos del plan de Dios y tomar decisiones que, aunque parezcan buenas en el momento, nos alejan de lo que Él tiene preparado para nosotros. Esta tentación de tomar atajos no es nueva, y probablemente todos hemos caído en ella en algún momento. Queremos respuestas ya, soluciones inmediatas, y cuando vemos que la bendición no llega en el tiempo que esperamos, pensamos que tal vez podemos ayudar a Dios a que las cosas sucedan más rápido. Pero la verdad es que cuando tratamos de forzar algo fuera del tiempo de Dios, casi siempre termina mal. Un ejemplo claro de esto es la historia de Abraham y Sara. Dios les había prometido un hijo, pero cuando pasaron los años y no veían el cumplimiento de esa promesa, empezaron a dudar. En vez de seguir esperando el tiempo de Dios, decidieron tomar un atajo. Sara sugirió que Abraham tuviera un hijo con su sierva, Agar, pensando que esa sería la forma de cumplir la promesa de Dios. Pero ese atajo solo trajo complicaciones, dolor y confusión. No fue hasta que decidieron confiar plenamente en el tiempo de Dios que finalmente recibieron la promesa de Isaac, el hijo que Dios les había prometido desde el principio. Este ejemplo nos enseña algo muy importante. Los atajos pueden parecer una solución rápida, pero no llevan a la verdadera bendición. Dios no necesita nuestra ayuda para cumplir sus promesas. Lo que Él ha dicho que hará, lo hará. A veces, en nuestra impaciencia, creemos que podemos acelerar el proceso, pero en realidad solo estamos complicando las cosas y alejándonos del plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Además, cuando tomamos atajos, nos perdemos del crecimiento que Dios quiere producir en nosotros durante la espera. El tiempo que pasamos esperando no es solo un tiempo de inactividad, es un tiempo de preparación. Dios está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter, fortaleciéndonos para que cuando la bendición llegue, estemos listos para recibirla y para manejarla de la mejor manera posible. Es como cuando entrenas para una maratón. No puedes simplemente saltarte las semanas de entrenamiento y esperar correr la carrera completa sin cansarte o lastimarte. El proceso de entrenamiento es lo que te prepara para el gran día. De la misma manera, la espera es el entrenamiento que nos prepara para las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Si nos saltamos ese proceso, no estaremos listos para lo que viene. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender en la vida es confiar en el proceso, incluso cuando no entendemos cada paso del camino. A veces nos frustramos porque queremos ver el destino final, pero lo que Dios nos pide es que confiemos en el trayecto, en ese viaje que muchas veces no es como lo imaginábamos. Pero aquí está la clave. El proceso es tan importante como el resultado. Nos pasamos la vida queriendo llegar a la meta, ese lugar donde pensamos que todo será perfecto. Sin embargo, la realidad es que cada paso que damos es parte de lo que nos transforma. En la espera, en los momentos de incertidumbre, es donde Dios trabaja en nosotros. A veces estamos tan enfocados en el destino que nos olvidamos de lo que Dios está haciendo en el presente. Piensa en la historia de David antes de ser rey. Dios lo ungió cuando era apenas un joven pastor, y sin embargo, pasó mucho tiempo antes de que llegara a ocupar el trono. Durante ese tiempo, David no estaba simplemente esperando, sino que estaba siendo preparado. Fue en esos años de espera donde enfrentó gigantes, donde aprendió a liderar, donde desarrolló el carácter que necesitaría como rey.
Si David hubiera tomado un atajo, si hubiera intentado forzar las cosas para convertirse en rey antes de tiempo, no habría estado listo para el rol que Dios tenía para él. Es fácil querer que las cosas sucedan rápido, pero confiar en el proceso significa aceptar que Dios sabe mejor que nosotros lo que necesitamos en cada etapa de nuestra vida. Tal vez ahora no ves el propósito de tu situación actual, pero Dios lo ve. Él sabe que cada experiencia, cada desafío, te está preparando para lo que viene. Es como una obra de arte. Imagina que estás viendo a un pintor trabajando en un lienzo. Al principio, tal vez no ves lo que está pintando, solo manchas de color, líneas que no parecen tener sentido. Pero el artista tiene una visión en mente. Sabe exactamente lo que está haciendo y al final, cuando da los últimos retoques, te das cuenta de que todo tenía sentido. Así es con Dios. Él está pintando el cuadro de tu vida, y aunque a veces no entiendas por qué ciertas cosas están sucediendo, al final, cuando veas el resultado completo, te darás cuenta de que todo tenía un propósito. Confiar en el proceso no significa que no tendrás dudas o momentos de frustración. Es completamente normal sentirte impaciente o incluso desanimado cuando parece que no hay avances. Pero lo importante es que en esos momentos recuerdes que Dios está contigo en cada paso. Él no te ha dejado solo en el camino y cada día te está llevando más cerca de su propósito para ti. Y aquí es donde entra algo fundamental, la gratitud. A veces, en nuestra prisa por llegar al siguiente paso, olvidamos agradecer por lo que ya tenemos, por lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida. Agradecer por el proceso, por cada lección, por cada pequeña victoria, nos ayuda a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de enfocarnos solo en lo que falta, comenzamos a ver todo lo que Dios ya ha hecho, y eso nos da fuerzas para seguir confiando en lo que vendrá.